Todos queremos lograr cosas grandes, sí, pero ¿y si te dijera que lo estás viendo desde la perspectiva equivocada? Porque al final probablemente ya estés haciendo, o como yo, pensando en seguir algún día. En serio, algún día seguir las cosas genéricas, como, no sé, estudiar y meditar y bañarte. Pero esto te puede llevar medianamente lejos. Pero si te dijera que no es suficiente para hacer las cosas que quieres hacer, tal vez mi opinión te da igual. Probablemente debería, pero no te debería dar igual la de Garry Kasparov. Garry Kasparov es el mejor ajedrecista de todos los tiempos. Bueno, en realidad hay como un debate con Magnus Carlsen, pero como es mi video, entonces licencia poética. El punto es de que Garry Kasparov hace este libro y básicamente es un libro acerca de cómo mueve su forma de ver, el por qué es tan bueno en ajedrez, lo mueve a la vida real. Y podrías pensar, en realidad, ¿qué tiene que ver mis metas con el ajedrez? Pero ahí estarías equivocado, porque lo que tiene el ajedrez es una de las pocas cosas que tiene dos características que me parecen muy importantes en este caso. Uno, es muy competitivo. Hay niños de 8 años que son mejores de lo que yo o vos jamás seríamos. Cual es un poquito deprimente, por cierto, pero eso es otra cosa. Y dos, qué triste. Y dos, es muy fácil de medir. Básicamente no depende de tu suerte, no depende de tus compañeros de equipo, porque no hay compañeros de equipo. No depende de, no sé, es muy barato, por ejemplo. Digamos que puede ser un deporte un poco elitista, pero no requiere mucho dinero realmente jugar ajedrez. Es, no sé, un tablerito. Entonces, por eso digo que es muy bueno para medir este tipo de cosas como tus propias metas. Hay una forma de ser uno de los mejores en un campo. Una forma de sobresalir de verdad. Nada de trucos de, no sé, bañarte con agua fría y meditar. Y realmente son buenas esas cosas. Y bueno, este libro te puede ayudar a eso. Entonces, ¿por qué leer cómo la vida imita al ajedrez? Pero volviendo a lo que decía, el esfuerzo en realidad te puede llevar hasta cierto punto, pero tiene un límite. En términos de ajedrez, digamos de que a partir de hoy me esforzara muchísimo y todos los días entrenara para poder convertirme en lo mejor que yo podría hacer en ajedrez. Lo más probable es que la verdad, lo único a lo que lograra es ganar alguna que otra competencia mediana. Pero te puedo asegurar de que ni de chiste llegaría al top 5000 mejores jugadores. ¿Por qué? Porque hay muchos niños con talento. Lo que decía del niño de 8 años. Siempre hay niños prodigio en el ajedrez que como que le ganan a todos. Entonces, no importando mi esfuerzo, probablemente no podría realmente llegar a un nivel muy alto. Y podrías pensar que esto es un poquito desalentador, porque podría significar que si no tenés el talento nato, entonces nunca vas a llegar a ser uno de los mejores. Pero el problema es de que lo estamos viendo al revés. Pero primero voy a explicar un poquito de qué va el libro, porque si no, como que no me vas a entender absolutamente nada de lo que te estoy diciendo. Básicamente, como ya había dicho, Kasparov trata de mover su forma de pensar del ajedrez a la vida real, porque obviamente el ajedrez, al ser su mayor talento y es lo que le ha realmente marcado su vida, entonces su mentalidad, su forma de ver la vida está muy influenciada por el ajedrez. Entonces trata de mover esta forma de pensar, esta filosofía de vida al mundo real para aplicarla a cosas del mundo cotidiano, que no necesariamente solo el ajedrez. Obviamente por ahí el título de cómo la vida imita el ajedrez. O sea, el libro tiene diferentes partes, pero básicamente lo podría resumir como que el libro es ver la vida de forma más estratégica, más metódica, más cuadrada, más como el ajedrez, que uno tiene que ser paciente, uno tiene que... este tipo de cosas. Y todo eso está muy bien y me parece interesante, pero realmente no es algo tan radical como lo que yo pienso que es este libro. Simplemente son consejos o formas de ver la vida más metódica, más controlada, más ajedrecística. Y si solo fuera eso, me parece un libro interesante, hasta cierto punto útil, porque sí hay ciertas cosas que me parecen interesantes, pero hay otra cosa que me parece realmente importante y lo que hace que este libro me parezca que te puede cambiar la vida. El libro empieza con Kasparov contando una historia. Él estaba en su primer campeonato mundial, era el 84 y bueno, llevaba como el joven aspirante que trataba de vencer al veterano. Entonces llega a la final contra Karpov, un tipo que llevaba los últimos 10 años ganando el campeonato. Bueno, empiezan a jugar y pierde la primera partida, y la segunda, y la tercera. Para la cuarta, que por cierto, cuando es a 6 partidas ganadas se acaba, y ahí terminaría ganando Karpov. Entonces pierde 4 partidas, y ahí se da cuenta que si sigue así, obviamente va a perder. Entonces decidió hacer algo que me parece muy curioso, y es lo que realmente me marcó mucho la atención. Uno normalmente pensaría que si, bueno, va perdiendo uno, por ejemplo en el fútbol, si una persona va, digamos, de un equipo, está el Real Madrid contra el Barcelona. Digamos que el Barcelona le mete 2 goles al Real Madrid. El Madrid, en vez de atrincherarse, obviamente va a decidir ir al ataque, ir con todo, porque nada va a ganar con rendirse, atrincherarse, porque pues al final, tarde o temprano, se va a acabar el tiempo y va a perder. Entonces, uno pensaría que Kasparov se volvería hiperofensivo, pero no. Al contrario, decidió hacer una especie de táctica de guerrilla. Básicamente decide forzar el empate, forzar el empate, forzar el empate. Esto, igual que en el fútbol, suena un poquito ridículo porque tarde o temprano va a terminar perdiendo. Realmente solo está retrasando su muerte, por así decirlo, en el ajedrez. Pero es que él lo hizo realmente con una estrategia, y por 2 razones. Uno, Kasparov sabía perfectamente que Karpov iba a querer ganar con un 6-0.
Porque, por dos razones, de que una quería como dejar la imagen de que el veterano dejaba 6-0 al nuevo aspirante, y dos, porque Bobby Fischer, que es otro genio del ajedrez, una vez ganó como 6-0, pero eso da igual, esa es la razón menos importante. La razón que de verdad importa es que se dio cuenta de algo, y es que la verdad, Garry Kasparov en ese momento era inferior a Karpov, jamás le iba a ganar, y si trataba de seguir con lo bueno que él era, iba a perder, porque de nuevo, él es peor que Karpov. Así que decidió que tenía que cambiar. Básicamente empieza a forzar los empates, como había dicho. ¿Por qué? Porque quería ganar tiempo para poder analizar sus partidas. Es algo que hacen todos los ajedrecistas, pero en vez de hacer las cosas normalmente, se preguntó algo distinto. Se empezó a cuestionar a sí mismo su toma de decisiones. Por ejemplo, al cometer un error, en vez de preguntarse cuál era el movimiento correcto, se empieza a preguntar ¿por qué hice ese movimiento? ¿Qué me llevó a hacer ese movimiento? ¿Por qué? ¿Qué causó que hiciera ese movimiento? ¿Qué sentía al hacer ese movimiento? ¿Por qué en esta situación sentí tal cosa y me forzó a tomar tal cosa cuando existía, por ejemplo, esta otra opción que era mejor? Es todo esto mientras fuerza el empate. De hecho, se forzó tanto el empate que el campeonato se termina posponiendo otros 6 meses. Y él utiliza este tiempo como estrategia para poder cambiarse a sí mismo. Va cambiando sus pensamientos, lentamente. De hecho, menciona una parte de que él sentía como que se estuviera volviendo Karpov. Porque él empezaba a entender sus errores, ya no desde que eran errores o no eran errores, porque da igual si eran correctos o incorrectos como movimientos. Lo que importaba es por qué los tomó, porque si lograba aprender por qué los tomó, esos movimientos incorrectos, podría cambiar el por qué los tomó y podría convertirse en algo mejor. En vez de aprender técnicas, en vez de aprender nuevas cosas, no sé, que cómo se aprenden ajedrez, la verdad me da un poquito igual, empezó a aprender a cuestionarse a sí mismo, empezó a cambiar sus patrones mentales, su código mental del ajedrez y de la vida. Y es que Kasparov se dio cuenta de que él tenía un set, por así decirlo, de patrones mentales específicos. Él tenía un código automático que lo hacía tomar cierto tipo de decisiones. Por ejemplo, él por default siempre había sido bueno en el ataque, pero bastante triste, la verdad, en la defensa. Entonces se empieza a analizar y poco a poco se cambia a sí mismo, porque sus patrones mentales lo hacían ver de forma distinta no solo el ajedrez, sino también su vida. Kasparov reescribió su código, cambió su forma de pensar. Básicamente se convirtió en otra persona. Hay un libro bastante famoso que cambió la forma en cómo vemos las cosas. El libro es Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. El libro es muy muy bueno. De hecho, probablemente haga un video de ese libro en algún momento. Y es un libro muy denso, tiene mucha información. Pero hay una parte que me parece importante para explicar esto, por eso lo estoy mencionando obviamente. Y es que, muy simplificado, de nuevo es un libro muy denso, nosotros como humanos tenemos 2 formas de pensamiento. Uno, el pensamiento enfocado. Es lo que nosotros vemos como el pensamiento. Por ejemplo, resolver un problema de matemáticas. Digamos 17 por 24. Si uno quiere resolver 17 por 24, empieza a pensar, por ejemplo, 17 por 24, entonces podría ser, no sé, 10 por 24 y luego 7 por 24 y luego lo sumo. Pero por pensamiento difuso es nuestra intuición. Es lo que nos permite de forma muy rápida y de forma inconsciente el conocer algo. Por ejemplo, si yo te dijera 500.000 es la respuesta de 17 por 24, de forma automática, sin ningún tipo de pensamiento consciente, podrías sentir que 17 por 24 no da 500.000. Esto es porque en pensamiento difuso podemos de forma automática tomar grandes cantidades de información y analizarlas de forma rápida para tomar una decisión. Mientras que el pensamiento enfocado es tomar pocas cantidades de información y de forma consciente y metódica ir resolviéndolo. Es por eso que el pensamiento difuso es mejor para ciertas tomas de decisiones. Por ejemplo, hay un estudio que muestra de que el índice de satisfacción al comprar una casa es mejor si se utiliza la intuición, el pensamiento difuso, al contrario de hacer una lista de, por ejemplo, de qué requiere la casa o ese tipo de cosas, que sería el pensamiento enfocado. Porque básicamente la intuición es tomar una gran cantidad de información y lograr verlo todo desde arriba, por así decirlo. La intuición puede parecer poco racional, pero en realidad que no podamos ver cómo funciona no significa que no sea calcular. Siempre es calcular, es realmente calcular. Simplemente no vemos cómo funciona de forma consciente. Y la intuición en muchas cosas es muy superior al pensamiento enfocado. Y ahora, ¿realmente por qué estoy diciendo todo esto? ¿Por qué te conté esto? Y es que lo que pasa es de que una persona en tan alto nivel de algo, por ejemplo, Kasparov en el ajedrez, porque de nuevo es el mejor del mundo, entonces tiene una mezcla de 2 cosas. Uno, tiene un talento nato muy bueno, que en este caso, una vez explicado lo del pensamiento difuso, básicamente es que su pensamiento difuso automático, su intuición automática, que como había dicho hay ciertos sesgos, pues en el ajedrez Kasparov tiene muy pocos sesgos automáticos. Entonces, por default es bastante bueno en el ajedrez. Su pensamiento difuso está muy adaptado
de nacimiento a este tipo de tareas como el ajedrez. Digamos de que, por ejemplo, Kasparov luego se mete en política y en política no fue tan bueno. O sea, realmente no llegó a dar tanto impacto porque sus patrones mentales pueden que sean muy buenos para el ajedrez, pero por ejemplo, las relaciones sociales puede que no se le den también, porque es un tipo distinto de patrones mentales. Y no tiene esos patrones mentales, tiene los patrones mentales del ajedrez. Entonces, Kasparov tenía un pensamiento difuso muy adaptado, tenía un talento nato y al mismo tiempo tenía muchísimo entrenamiento, había entrenado toda su vida. Su papá, al darse cuenta desde niño de que él era muy bueno en el ajedrez, entonces lo metió en una academia. Entonces, pues llevaba toda su vida entrenando. Y podrías pensar que entonces pues no tiene mucho sentido, porque si Kasparov es lo que es porque tenía muchísimo talento desde niño, entonces pues da igual. Si no tengo el talento nunca voy a llegar a nada. Y eso es lo que pensaba Kasparov, hasta lo que pasó con Karpov, que eso lo cambia todo. Él, con patrones mentales inferiores a los de Karpov, logró superarlo completamente. Porque él, en vez de entrenar, por ejemplo, su pensamiento enfocado, o entrenar ciertas cosas para poder mejorar ligeramente su pensamiento difuso, él cambió su pensamiento difuso. Él fue al código, por así decirlo, y reescribió lo que significaba su propia intuición, que es lo que se utiliza en el ajedrez. Él cambió desde adentro su forma de pensar, no solo con el ajedrez, sino con la vida. Su intuición de nacimiento, que ya era muy buena para el ajedrez, obviamente, si no hubiera llegado tan lejos, la cambió y la convirtió en casi perfecta. Y esto se puede aplicar a cualquier cosa. Básicamente es cambiar tu chip desde adentro para cambiar como persona. Digamos de que, por ejemplo, te da ansiedad hablar con otras personas. En vez de tratar de forzar a hablar con otros y tratar de, no sé, calmarte, podrías literalmente cambiar tu forma de pensar para ya ni siquiera sentir esta ansiedad. Y esto puede sonar un poquito absurdo, pero es que esto es literalmente algo en psicología. En psicología, cuando una persona tiene depresión por pensamientos recurrentes, digamos de que siempre está pensando que no sirve para nada, que no tiene futuro, que nadie lo quiere, este tipo de cosas, cuando lo piensa todo el tiempo, le va generando, le va causando y le va bajando la autoestima y se siente peor. Algo en psicología es literalmente dejar de pensar en eso. Obviamente esto, o sea, los psicólogos tienen ciertas herramientas para esto. O sea, digamos, no sé, al sentir el pensamiento, puedes pensar en todas las personas que te quieren, o no sé, son cosas de psicólogos, pero así funciona. Uno, si cambia sus pensamientos, puede cambiarse a sí mismo. Sus pensamientos tienen muchísimo poder sobre uno. De nuevo, o sea, le pueden generar a uno depresión, le pueden generar ansiedad, pueden hacer que uno no quiera tomar riesgos, pueden hacer que uno no logre cosas. Es la mentalidad de la que se habla muchas veces en la autoayuda, pero de forma científica. Ya no es la mentalidad de millonario. Simplemente es que tenés ciertos patrones mentales dañinos para ti mismo o para cierto objetivo. Y los puedes cambiar. Cualquier predisposición mental se puede cambiar. Y bueno, muy bien, pero ¿y cómo hago esto? Obviamente primero lee el libro, porque pues, o sea, el libro, o sea... Pero bueno, ya en serio, la verdad es que no hay un camino muy fácil. Kasparov pasó varios meses entrenando literalmente todo el día para poder llegar a superar a Karpov, que ni siquiera hubiera sido una diferencia tan grande, sino más bien detalles. Es un trabajo bastante lento y es bastante tedioso, pero la verdad es que me da hasta más confianza que sea así. Yo creo que las cosas que son más difíciles, el camino más complicado, termina en muchas formas siendo mejor que el camino más fácil. Básicamente tenés que seguir la ruta del autoconocimiento, más que conocerte a vos mismo. Hay diferentes maneras, cada persona se conoce a sí mismo de forma distinta. Kasparov se preguntaba a sí mismo todo el tiempo. Y yo creo que es un problema que tenemos muy hoy en día. Y es que tratamos de tapar nuestros pensamientos, nuestra propia introspección. Siempre estamos escuchando música, o estamos viendo algo, o estamos hablando con alguien, estamos haciendo algo, porque nos da miedo hablar con nosotros mismos. Y la verdad es que la única forma de realmente conocerte a vos mismo es hablar contigo mismo. Suena un poquito esquizofrénico, pero no me refiero a literalmente hablar contigo mismo, me refiero a entenderte. Me refiero a preguntarte, a pensar, ¿por qué dije eso? ¿Por qué siento tal cosa sobre mí? ¿Por qué tengo baja autoestima? ¿Por qué cometo estos errores? ¿Por qué tal cosa? Yo creo que antes de irnos a ciertos objetivos, uno debería tener cierta base como persona. Dentro de esa base para mí está la salud física, o sea, comer, hacer ejercicio, dormir bien, que con esto ya se solucionan muchísimos problemas. No recuerdo la cifra, pero hay un muy buen porcentaje de personas con depresión que en realidad es causado por una mezcla de estos malos hábitos de salud física. Porque hay que entender que esto es algo de lo que voy a hacer un video algún día, probablemente pronto, que la separación de cuerpo y mente es técnicamente incorrecta. Porque nuestro cuerpo y nuestra mente son lo mismo. Ya se muestra de que si te disparan en ciertas partes del cuerpo,
uno literalmente pierde neuronas y pierde recuerdos. Esto es en serio. Básicamente, si a ti te disparan en el estómago, uno puede perder memorias, porque al final nuestra separación cuerpo-mente, como cerebro y el resto del cuerpo, es incorrecta. Por eso es tan importante comer bien, por eso es tan importante dormir bien, por eso es tan importante todo este tipo de cosas. Hacer ejercicio es muy importante, específicamente el ejercicio de fuerza, aunque también el cardio. Pero bueno, una vez uno ya tiene cubierto su salud física, viene la salud mental. Antes de ponerte a seguir objetivos. Eso es después, en mi opinión. Puede que no sea la opinión más sabia del planeta, pero me parece una opinión que pues puede contar. Y yo creo que primero deberías de arreglarte a ti mismo. ¿Cómo se arregla uno mismo? Conociéndote a ti mismo. Y luego utilizas ese mismo autoconocimiento para lograr tus propias metas. Por ejemplo, no tengo la suficiente de tal cosa. Y si lo quiero arreglar, tengo que arreglar tal cosa que se arregla pensando en tal cosa. El autoconocimiento es literalmente eso, es preguntarte. Hay gente que hace viajes por el autoconocimiento, hay gente que se vuelve monje para conocerse a sí mismo y se pone a meditar 30 años. Es del camino que sigue la mayoría de religiones, simplemente no lo vemos. Al final es lo que busca el humano, quién es una persona, quién soy yo como ser. Es un poquito esotérico y así, pero es que es muy importante saberlo porque si uno se conoce a sí mismo, uno puede tener todo lo que uno quiera, porque uno puede ser completamente consciente de cuáles son sus capacidades y cómo utilizar sus capacidades de la manera más eficiente posible. Ir a lo loco, ir saltando de tarea en tarea, ir saltando de objetivo en objetivo, eso es una manera, en mi opinión, equivocada de verlo, porque es una pérdida de tiempo. Y tenemos muy poco tiempo. Puede ser de que sea divertido, entonces hasta cierto punto estaría bien, pero si tu objetivo es meramente lograr algo grande, probablemente no sea la mejor idea. Así que te dejo 2 tareas. 1, lee el libro. Y 2, conócete a vos mismo.